En Proverbios 16:3 la Biblia nos revela algo poderoso: encomienda al Señor todo lo que hagas y tus planes se cumplirán. Este versículo, que suele leerse rápidamente, encierra un profundo secreto sobre el verdadero éxito, no el que se mide por logros visibles, sino el que surge de la entrega y la confianza absoluta en Dios. Nos invita a hacer algo que va mucho más allá de pedir bendiciones, es un llamado a poner cada paso, cada decisión, cada parte de nuestro camino en manos de aquel que sabe exactamente qué es lo mejor para nosotros. Pero siendo honestos, ¿cuántas veces hemos intentado planificarlo todo nosotros mismos, confiando únicamente en nuestras propias fuerzas, solo para terminar frustrados? ¿Cuántas veces hemos sentido que avanzábamos, pero sin rumbo? Este versículo nos recuerda con cariño que el verdadero éxito no reside en el control, sino en la dedicación, no en saber el resultado, sino en confiar en el proceso. Hoy comprenderéis lo que significa, en la práctica, consagrarse al Señor todo lo que hacemos y cómo esta actitud puede cambiar por completo la forma en que enfrentamos nuestros desafíos diarios, nuestros miedos e incluso nuestros sueños más íntimos. Entonces, si quieres aprender a alinear tus planes con los de Dios, encontrar paz, incluso en la incertidumbre, y descubrir el verdadero camino hacia el éxito duradero, quédate conmigo hasta el final de este video. Estoy seguro que Dios hablará a tu corazón de una manera especial. Y antes de empezar, deja tu me gusta y suscríbete al canal, porque aquí encontrarás mensajes inspiradores que fortalecerán tu fe y te ayudarán a caminar cada día más cerca del propósito que Dios tiene para tu vida. ¿Cuántas veces te has encontrado intentando controlarlo todo? Haciendo planes, fijándote metas, ajustando cada detalle para que todo salga exactamente como lo imaginaste. Es natural. Es parte de nuestra humanidad querer predecir el mañana, evitar errores y construir una vida segura. Pero a menudo, es precisamente en este intento de controlar cada paso que empezamos a distanciarnos del propósito divino, uno que no se basa en predicciones humanas, sino en la confianza plena en el plan de Dios. Vivimos en una época donde tenerlo todo bajo control es casi un símbolo de éxito. La gente busca estabilidad, planificación y productividad. Y sí, hay sabiduría en organizar, planificar y prepararse. La Biblia no condena esto. El problema comienza cuando el control se convierte en un trono, y nosotros, sin darnos cuenta, nos sentamos en él, asumiendo el rol que solo le corresponde a Dios. Empezamos a creer que el futuro depende únicamente de nuestra capacidad, y no de la voluntad de aquel que escribió todos nuestros días antes de que comenzaran. ¿Cuántas veces te has despertado con una agenda apretada, el corazón acelerado y la sensación de que si algo no sale según lo planeado, todo se derrumbará? Es en este punto que nos damos cuenta del peso del control. Porque intentar ser dueño del propio destino es cargar con una responsabilidad que el corazón humano nunca estuvo destinado a soportar. El control promete seguridad, pero genera ansiedad. Promete dirección, pero trae confusión. Lo cierto es que cuando hacemos planes sin consultar a Dios, el éxito se vuelve frágil. Aunque las cosas parezcan ir bien, siempre hay una inquietud, un vacío silencioso, la sensación de que algo falta. Es como construir una casa sólida sobre terreno inestable. La estructura puede parecer firme, pero el primer viento fuerte revela la fragilidad de los cimientos, y este viento siempre llega. A veces llega en forma de un imprevisto, un cambio repentino, una puerta que se cierra, una pérdida inesperada. Es en estos momentos que Dios, con amor, nos muestra que el control nunca estuvo en nuestras manos. Nos invita a comprender que confiar es mejor que predecir, y que rendirse es más sabio que insistir. Hay un ejemplo sencillo pero contundente: imagina a alguien que decide seguir un mapa que él mismo ha dibujado, sin haber visitado jamás el lugar al que se dirige. Traza caminos, elige atajos, confía en su intuición. Al principio, todo parece funcionar. Pero con el tiempo, se da cuenta de que hay caminos bloqueados, curvas peligrosas, senderos que no llevan a ninguna parte. Mientras tanto, hay un guía experimentado, Dios, con el verdadero mapa en la mano, observando pacientemente, esperando el momento en que este viajero cansado finalmente levante la vista y diga: Señor, no conozco el camino. Muéstrame el camino. Este es el momento en que la fe empieza a reemplazar el control. Y ahí es donde cobra vida Proverbios 16:3, encomienda al Señor todas tus obras. Consagrarse es más que simplemente orar antes de actuar. Es reconocer que el resultado le pertenece a Dios. Es planificar, sí, pero con un corazón dispuesto a cambiar de rumbo si Él así lo desea. Es comprender que el verdadero éxito no es cuando todo sucede según lo planeado, sino cuando todo sucede conforme a su plan. ¿Pero por qué es tan difícil ceder el control? Porque requiere humildad. Requiere admitir que, por muy inteligentes, capaces o estratégicos que seamos, hay límites que no podemos superar. Y, en nuestra naturaleza humana, las limitaciones nos atemorizan.
Nos gusta sentir que tenemos el control. Pero cuando Dios no está en el centro, lo que llamamos autonomía es en realidad una prisión disfrazada de libertad. Piensa en cuántas decisiones has tomado impulsado por la prisa, la ansiedad o el miedo a perder el control. ¿Cuántas veces hemos orado pidiéndole a Dios que bendiga algo que ya habíamos decidido hacer, en lugar de pedirle que nos muestre si realmente debemos hacerlo? Esto es lo opuesto a la consagración. Porque la consagración no es pedirle a Dios que apruebe nuestros planes, sino permitirle que los transforme, si es necesario. Las historias de muchos personajes bíblicos nos enseñan esto. Abraham, por ejemplo, solo encontró la promesa cuando decidió obedecer sin saber a dónde iba. José solo comprendió el propósito de su sufrimiento años después, al comprender que cada injusticia lo acercaba al plan de Dios. En cada caso, la rendición precedió al éxito. El mismo principio se aplica a nosotros hoy. Mientras insistamos en vivir bajo la fuerza del control, solo experimentaremos el peso de la incertidumbre, pero cuando aprendemos a consagrarnos, ese peso se transforma en paz. Y quizás esta sea la mayor lección de este primer punto: no está mal planificar, el error reside en planificar sin Dios. Porque sin Él, los planes pueden parecer grandiosos, pero no resistirán las pruebas. Cuando Él está en el centro, incluso los caminos que no entendemos se convierten en parte de un viaje mayor, donde cada detalle tiene un propósito eterno. Así que, si hoy sientes el peso de cargar con todo solo, si el miedo al mañana te ha quitado el sueño, si el futuro parece incierto y tus fuerzas se agotan, recuerda esto: Dios nunca te pidió que controlaras. Te llamó a confiar. Controlar es pesado, pero rendirse es ligero. Cuando consagramos nuestros planes al Señor, dejamos de ser esclavos de la ansiedad y comenzamos a ser guiados por la paz. Cuando finalmente comprendemos que no tenemos el control, algo en nuestro interior empieza a cambiar. Es como si una voz suave, pero firme, susurrara a nuestro corazón: ahora, déjame encargarme de esto. Esta es la invitación divina a la rendición, un llamado que no exige perfección, solo disposición. Dios no nos pide tener todas las respuestas antes de confiar en Él, simplemente nos pide que abramos las manos, las mismas que intentaron contenerlo todo, y le permitamos guiar los planes que antes eran solo nuestros. Pero ¿qué significa realmente consagrar? Mucha gente entiende la consagración como un ritual, una simple oración antes de comenzar algo nuevo. Señor, bendice mi trabajo, mi proyecto, mi día. Y sí, eso es importante. Pero consagrar va mucho más allá de pedir una bendición. Consagrar es separar algo, o a uno mismo, para uso exclusivo de Dios. Es un acto de entrega. Es decir: Señor, esto ya no me pertenece. Está en tus manos. Y ahí es precisamente donde reside el poder de esta palabra. Cuando consagramos algo al Señor, le transferimos autoridad sobre ello. Reconocemos que Él es el dueño del tiempo, de los resultados e incluso de las pausas. Declaramos que, incluso sin comprender el camino, confiamos en el guía. Consagrarse no es renunciar, es confiar, es soltar la ansiedad de predecir el futuro y elegir descansar en la certeza de que Dios ya está ahí, incluso antes de que llegues. Es creer que lo que viene de Él es mejor que cualquier cosa que pudiéramos construir por nuestra cuenta, incluso cuando eso implique esperar o empezar de cero. Pero seamos honestos, entregar algo a Dios es uno de los actos de fe más desafiantes. Porque requiere vulnerabilidad. Requiere admitir que no tenemos el control, que no lo sabemos todo, que lo necesitamos. Y nuestra naturaleza humana se resiste a esto. Queremos ser parte de la solución, queremos garantizar el resultado. Y es precisamente por eso que Dios obra la entrega como un proceso, nos enseña, poco a poco, a confiar más y a controlar menos. A veces, consagrar un plan a Dios es como colocarlo en el altar y decir: Señor, si es tu voluntad, hazlo prosperar. Pero si no, enséñame a aceptarlo. Y estas palabras, por sencillas que parezcan, son una de las oraciones más poderosas que un corazón puede formular. Porque es en ellas que el orgullo cede, la fe se fortalece y el alma encuentra descanso. Muchos confundimos la fe con los resultados. Pensamos que creer significa ver que todo saldrá bien. Pero en realidad, la verdadera fe se revela cuando las cosas aún no han salido bien, y aún así elegimos confiar. La consagración es este tipo de fe en acción, es cuando decidimos entregar el timón, incluso sin saber qué camino tomará Dios. Piensa en cuántas situaciones de tu vida podrían haber sido más fáciles si las hubieras entregado a Dios desde el principio. Cuántas noches de insomnio, cuántas preocupaciones, cuántos intentos de resolver algo por tu cuenta se podrían haber evitado si el primer paso hubiera sido la consagración. Cuando aprendemos a rendirnos, nos damos cuenta de que el peso del que pasaría si desaparece y da paso a la paz de Dios sabe lo que hace, y lo más hermoso es que Dios nunca fuerza esta rendición. La invita. Espera pacientemente el momento en que decidas confiar.
Es como un padre que ve a su hijo intentar resolver algo solo, tropezando, frustrándose, hasta que finalmente el hijo lo mira y le dice, «Padre, ayúdame», y en ese momento, su padre no lo reprendió por intentarlo solo. Simplemente sonrió y dijo, «Ahora, déjamelo a mí». Así es Dios con nosotros, consagrarse es un acto de amor. Es la forma más pura de decir, «Señor, confío más en tu plan que en el mío», y cuando hacemos esto, algo cambia en nuestro interior, no solo en los resultados externos, sino en nuestro corazón. Empezamos a vivir con más ligereza, porque comprendemos que la carga ya no es nuestra. La ansiedad comienza a desvanecerse, el miedo se aquieta y la fe florece, pero hay un detalle importante, consagrarse al Señor. Todo lo que hacemos no es algo puntual, es un estilo de vida. Es consagrar el trabajo antes de la oficina, los hijos antes de la escuela, las relaciones antes de las decisiones, las palabras antes de pronunciarlas. Es recordar que Dios no solo quiere los grandes planes, también quiere estar presente en los pequeños detalles, y esto cambia por completo nuestra perspectiva de la vida diaria. Porque cuando Dios interviene incluso en las cosas más pequeñas, cada gesto adquiere un propósito. El simple acto de servir a alguien, de hacer el bien, de perseverar incluso en el cansancio, todo esto se convierte en la semilla de algo eterno. Muchas personas oran para que Dios bendiga sus planes, pero olvidan preguntar si esos planes surgieron de Él. Y aquí radica la diferencia entre buscar la bendición y vivir en pacto. Cuando consagramos algo, no solo le pedimos a Dios que bendiga lo que queremos hacer, sino que nos revele lo que debemos hacer. Esta es la verdadera consagración, no solo presentar nuestros deseos, sino dar paso a la dirección del Espíritu Santo, y a veces consagrar también significa dejar ir. Hay planes que amamos, sueños que hemos cultivado durante años, pero cuando los ponemos delante de Dios, Él simplemente dice, ese no es el camino, y en el momento, duele. Duele renunciar a algo que parecía tan correcto. Pero con el tiempo, comprendemos que Dios nunca nos quita nada sin un propósito. Simplemente reemplaza lo temporal con lo eterno, lo bueno con lo mejor. Por lo tanto, consagrar también es un acto de valentía. Es mirar a lo desconocido y decir, Señor, aún sin comprender, confío. Es vivir con el corazón abierto, sabiendo que cuando entregamos algo a Dios, nunca lo perdemos, simplemente lo devolvemos a las manos correctas. Llega un momento en el camino de todo aquel que decide consagrar sus planes a Dios en el que el cielo y la tierra parecen encontrarse. Es cuando nuestros planes, limitadas, humanas, llenas de intenciones sinceras, pero a menudo guiadas por nuestros propios deseos, chocan con los planes de Dios, que son perfectos, inmutables e infinitamente superiores a cualquier cosa que pudiéramos imaginar. Este encuentro no siempre es fácil. A veces es un shock. Otras veces, un despertar. Pero en cada situación, es el punto en el que la fe deja de ser teoría y se convierte en práctica. Cuando nuestros planes se encuentran con los de Dios, descubrimos que la consagración no es solo un hermoso acto espiritual, sino un profundo cambio de perspectiva. Empezamos a comprender que lo que llamábamos retraso era en realidad la protección divina en acción. Que el no que tanto nos dolía era en realidad la manera en que Dios nos impedía entrar por puertas que no nos llevarían a ninguna parte. Es en este encuentro que el propósito comienza a revelarse. A menudo, este proceso ocurre en silencio. Dios no siempre explica por qué suceden las cosas. Simplemente ajusta el camino. Y es entonces cuando aprendemos a confiar sin comprender, porque ya hemos cedido el control. ¿Recuerdas cuando hablamos del peso del control y el poder de la rendición? Aquí, este aprendizaje se convierte en vida. Es cuando te das cuenta de que lo que parecía una interrupción era en realidad una intersección, el punto donde tu camino se cruza con el camino perfecto de Dios. Hay personas que planearon una carrera y Dios las dirigió hacia otra. Soñaron con una relación y Dios la terminó. Hicieron planes para quedarse en un lugar y Dios las trasladó a uno completamente diferente. Al principio, la reacción humana es de confusión. ¿Por qué, Señor? Pero con el tiempo, el corazón, madurado por la fe, comienza a hacerse una pregunta diferente. ¿Qué quieres enseñarme con esto? Y esa pregunta lo cambia todo. Porque cuando dejamos de luchar contra el plan de Dios y empezamos a buscarlo en los cambios, nos damos cuenta de que cada desviación es, en realidad, un reajuste. Dios nunca nos desvía sin propósito, simplemente nos reubica para que nuestro camino se ajuste al suyo. Recuerda, el Señor no solo es el creador del tiempo, Él es el Señor del tiempo. Esto significa que nada ocurre fuera de su soberanía. Cada retraso, cada desvío, cada nuevo comienzo tiene una razón. Y cuando nuestros planes coinciden con los suyos, lo que antes era confusión comienza a volverse claridad. Consideremos a José, vendido como esclavo por sus propios hermanos. A ojos humanos, todos sus sueños se hicieron añicos. Pero lo que parecía el final fue en realidad el comienzo del plan de Dios para su vida.
José soportó prisión, injusticia y abandono, pero nada de esto estaba fuera del control de Dios. En cada etapa, Dios moldeaba su carácter, preparándolo para gobernar Egipto y salvar innumerables vidas. Lo que parecía una secuencia de tragedias fue, en realidad, el entrelazamiento perfecto del plan humano y el plan divino, y con nosotros ocurre lo mismo. Dios, en su sabiduría, toma las piezas de nuestros planes y las reorganiza de una manera que solo Él sabe. A veces, no cambia el destino, solo la ruta. Otras veces, lo cambia todo, pero al final, siempre es para el bien de quienes lo aman. Romanos 8:28 refuerza esto con fuerza y ternura. Sabemos que en todas las cosas Dios trabaja para el bien de aquellos que lo aman, quienes son llamados de acuerdo a su propósito. Reparar, todas las cosas, no solo lo bueno, sino también lo inesperado, lo doloroso, lo insensato. Dios lo usa todo. Ningún detalle se desperdicia cuando la vida se pone en sus manos, pero, por supuesto, esto requiere una fe que no sea ciega, sino confiada. Una fe que no necesite todas las respuestas para seguir adelante. Una fe que crea que incluso el caos puede ser un instrumento de gracia, y es precisamente en este punto que muchos se desaniman, porque el encuentro entre nuestros planes y los de Dios rara vez es cómodo. Él nos desafía. Nos llama a renunciar a lo temporal a cambio de lo eterno. El problema es que a menudo queremos que Dios apruebe nuestros planes, pero no estamos dispuestos a permitirle transformarlos. Y ahí es donde surge el conflicto interno. El corazón quiere obedecer, pero el ego insiste. El espíritu quiere descansar, pero la mente quiere comprender. Y Dios, con infinita paciencia, nos sigue llamando: confía en mí. Sé lo que hago. La verdad es que el plan de Dios no siempre se revela de golpe. Se revela por partes, como un rompecabezas que se va armando poco a poco. A veces, lo que ves hoy es solo una pieza suelta, y parece que nada tiene sentido. Pero lo que no ves es que, en el panorama general, esta pieza es esencial para formar la imagen completa de tu historia. Cuando aceptamos esto, algo cambia en nuestro interior. La ansiedad da paso a la esperanza. El miedo es reemplazado por la anticipación de ver lo que Dios hará, y entonces lo que una vez parecía una pérdida comienza a transformarse en testimonio. La puerta que se cerró. ¿Fue Dios liberándote de algo que te impedía crecer, la relación que terminó? ¿Fue el cuidado de un padre que sabe lo que realmente te hará florecer, el trabajo que perdiste? Quizás fue el empujón que necesitabas para encaminarte hacia tu propósito. Nada es en vano cuando los planes están consagrados al Señor, y por eso Proverbios 16:13 es tan profundo. No promete que todo resultará como esperamos, pero sí garantiza que cuando entregamos todo a Dios, el resultado será el mejor posible, el resultado que nos hace crecer, madurar y permanecer firmes en la fe. Y si hoy sientes que tus planes parecen estar chocando con algo más grande, debes saber esto: tal vez es ahí. Exactamente donde el plan de Dios te está encontrando. Puede que ahora parezca confuso, pero más adelante, cuando mires atrás, verás que todo tenía sentido. Los encuentros, los retrasos, las despedidas, los cambios. Todo trabajó en conjunto para acercarte a quien Dios te creó para ser, así que no te alarmes si Dios interfiere en tus planes. Él no está destruyendo tus sueños, sino redirigiendo tu camino. Antes de continuar, si te está gustando el contenido hasta ahora, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal. Esto ayuda a YouTube a recomendar este video a más personas que también buscan crecimiento espiritual y comprensión de la palabra de Dios. Confiar en Dios es una de las experiencias más hermosas y, a la vez, más desafiantes del camino cristiano. Porque confiar no es solo creer que Dios puede hacerlo, es descansar en que Él sabe lo que hace, incluso cuando no lo entendemos. Es precisamente aquí donde muchos corazones flaquean, en el silencio, en la espera, en las curvas del camino donde se pierde la visión y el control ya no está en nuestras manos, pero aquí también nace la fe genuina. Porque la verdadera fe no consiste en caminar cuando se ve el destino, consiste en seguir caminando cuando todo parece oscuro, cuando el mapa desaparece y la única luz que queda es la voz de Dios que dice: sigue adelante. Estoy contigo. El proceso de confiar suele ser un terreno fértil. Nos lleva a lugares que desafían nuestra comodidad, ponen a prueba nuestra paciencia y nos obligan a ver lo que realmente creemos. Y en este proceso, Dios no solo nos guía, sino que moldea al viajero. Cuando hablamos de consagrar nuestros planes, no hablamos de un solo acto. Es un viaje continuo, un ejercicio diario de entrega. Y es en este viaje, paso a paso, que aprendemos a confiar incluso sin ver el final. Porque Dios no nos muestra nuestro destino completo de una vez, nos revela lo suficiente para dar el siguiente paso. Piensen en Abraham. Dios lo llamó y le dijo: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Génesis 12:1, no dio la dirección, no detalló la ruta, no prometió tranquilidad, solo garantizó su presencia.
Y aún así, Abraham esta es la esencia de la confianza, seguir sin mapa, pero con la certeza de que el guía es fiel. A nosotros nos pasa lo mismo. Hay momentos en que Dios no muestra el porqué de las cosas, porque si lo hiciera, no tendríamos el valor de seguirlo. Él revela las cosas por etapas, no por falta de poder, sino por amor. Porque la fe crece cuando se pone a prueba. Y solo es posible crecer en confianza cuando aprendemos a caminar sin conocer el final, pero es importante entender, la confianza no es pasividad. No es quedarse sentado esperando que Dios lo haga todo. Confiar es seguir haciendo lo que podamos, incluso cuando no veamos resultados. Es plantar la semilla, incluso cuando la tierra parezca seca, porque sabemos que Dios es quien trae la lluvia a su tiempo. La confianza, por tanto, es activa. Va de la mano con la obediencia, y es precisamente la obediencia la que transforma el tiempo de espera en tiempo de preparación. Dios nunca desperdicia un instante de nuestro camino. Incluso cuando parece que nada sucede, Él está obrando. A veces, Él ajusta las circunstancias, otras veces, Él ajusta nuestros corazones. Hay momentos en la vida en que todo parece estancado. Los planes no avanzan, las puertas no se abren, los sueños parecen congelados. Y es fácil pensar que Dios nos ha olvidado. Pero en realidad, estos son los momentos en que Él nos enseña a depender, no de lo que vemos, sino de lo que creemos. La confianza se construye precisamente en estos intervalos de silencio. Porque cuando el milagro aún no ha sucedido, cuando la respuesta no ha llegado, y aún así elegimos seguir creyendo, es cuando la fe madura. Es entonces cuando nacen los testimonios más sólidos, y lo interesante es que Dios no tiene prisa. Él obra en su tiempo, no en el nuestro. Y el tiempo de Dios no es demora, es perfección. Él espera el momento exacto en que nuestros corazones estén listos para recibir lo que pedimos. Porque a veces lo que pedimos es demasiado grande para nuestros corazones inmaduros. Por eso, Él usa la espera como un horno de maduración, para que lo que venga no nos destruya, sino que nos edifique. Confiar significa ser fiel a uno mismo incluso cuando la situación cambia. Significa no dejar que el miedo marque tu ritmo, y si miramos atrás, veremos que muchos de los momentos que más nos enseñaron no fueron los de victoria, sino los de incertidumbre. Fue en el dolor, las dudas, las noches que lloramos solos, que Dios obró más en nosotros. Usó lo que parecía un caos para hacernos crecer. ¿Recuerdas cuando hablamos del encuentro entre nuestros planes y los de Dios? Bueno, el proceso de confianza es el espacio entre estos dos planes. Es el momento en que Dios ajusta nuestros corazones para que Él pueda ser nuestro. Es un proceso que requiere paciencia, pero también revela amor. Porque un Dios que se preocupa por enseñarnos a confiar es un Dios que quiere vernos crecer, y la verdad es que cuanto más confiamos, más libres nos volvemos. Porque la confianza nos libera del peso de la preocupación. Transforma la ansiedad en paz. Cuando el corazón aprende a descansar en Dios, las circunstancias ya no tienen el poder de robarnos la esperanza. Aun cuando todo parezca incierto, el alma descansa en la certeza de que el autor de la historia sigue escribiendo. Y hay algo poderoso que sucede en este proceso. Comenzamos a ver a Dios en los detalles. Cuando confiamos, nos damos cuenta de que Él habla a través de cosas pequeñas, un versículo que toca nuestro corazón, una conversación inesperada, un no que se convierte en liberación, una demora que nos protege de algo que nunca imaginamos. La confianza nos hace sensibles a la presencia de Dios en las sutilezas de la vida. Pero confiar también requiere recordar. Recuerda todo lo que Dios ya ha hecho. Porque la memoria alimenta la fe. Cuando el presente es incierto, recordar el pasado nos da fuerza para seguir adelante. Si Él fue fiel ayer, ¿por qué no lo sería hoy? Cada victoria pasada es prueba de que Él no cambia, y si Él no cambia, podemos caminar sin miedo, incluso sin conocer el final. Quizás hoy estés en uno de esos momentos de espera. Quizás has consagrado tus planes, has renunciado a todo, y sin embargo parece que nada se mueve, pero déjame recordarte, el silencio de Dios no es ausencia, es estrategia. Él está preparando el terreno, ajustando el tiempo y moldeando tu corazón para algo mayor. Lo que hoy parece lento, mañana será un testimonio. Ahora, dime, ¿qué te pareció este versículo? ¿Qué ideas te trajo a la vida? Me encantaría saber tu opinión, así que deja tu comentario abajo. Y si este contenido te conmovió, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para ser parte de este viaje de descubrimiento y crecimiento espiritual. Así, no te perderás ningún video y también ayudarás a difundir este mensaje. Profundicemos juntos en nuestra comprensión de la palabra de Dios.